tenés que permitir que grabe y que pues. Buen día, chicos. Hola, buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buenos días. Buen día. Buen día. Ahora se va a conectar el doctor Orioli, que le va a dar la clase de repaso. Ahí está, ahí va a aparecer. Bueno. Bueno, buenos días, yo soy el doctor Orioli. Vamos a tener una metodología. Vayan diciendo las preguntas y las preguntas relacionadas pasan para otro tema, es decir, tratemos de que las preguntas les sirvan a todos para repasar o para conocer las dudas. ¿De acuerdo? Empecemos. Profe, antes que nada, yo le quería preguntar el horario de los parciales, porque no nos avisaron por ningún lado, y si nos teníamos que rematricular a algún otro aula. Todavía no se sabe, estamos esperando directivas sobre eso. Bien, muchas gracias. Una consulta. En cuanto al estriador laringio congénito, en el libro dice, lo separa en recién nacido, neonato, a la semana y al mes. ¿Con cuál me quedo? Si me quedo con por neonato, me dice que lo más frecuente va a ser una parálisis recurrencial. Y a la semana la laringomalacia, pero supuestamente el 70% de las veces son laringomalasias. Vos tenés que hacer la diferenciación del estridor laringio de acuerdo a la edad. El recién nacido tiene una frecuencia de la parálisis de cuerda vocal y el angioma subglótico. Lo más frecuente a la semana es la laringomalacia. Y después de la semana tenemos otro tipo de lesiones como forma más frecuente. Y entonces en el neonato en sí me quedo con laringomalacia. No. Recién nacido, neonato. Si vos me buscás en frecuencia, es la parálisis de cuerda vocal. A la semana, el estridor laringio, lo más frecuente es la laringomalacia. ¿Se entiende? Genial, muchas gracias. O sea, disculpen, que no vamos a encontrarlo en el recién nacido nunca, ¿o es muy poco frecuente? Sí. Hablan del neonato. El recién nacido podés tener un estridor laringio que es inspiratorio cuando afecta la laringe y las cuerdas vocales, los espacios supraglóticos y subglóticos. Cuando es inspiratorio y expiratorio es cuando hay un componente aparte de la laringe traqueal. Pero cuando vos tenés un niño que nace y a los 2 días tiene estridor, eso lo más frecuente es que tenga una parálisis de cuerda vocal, una laringe hendida, un angioma subglótico. ¿Me explico? No es común la laringomalacia. La laringomalacia se establece después de la semana el estridor de recién nacido. ¿Se entendió? ¿Pero puede darse en el recién nacido o no nunca? No, en el recién nacido la laringomalacia no se manifiesta, se manifiesta después de la semana. Dale. O a posteriori, pero no cuando nace. Cuando el chico lo reaniman porque empieza el primer llanto y lo están aspirando las fosas nasales, limpiando el meconio que puede tener en la boca, en la nariz, y lo ponen boca arriba, arriba del pecho de la madre, y sienten un ruido raro, que es el ruido del estridor en la fase inspiratoria. Eso no es una laringomalacia. Eso es otra patología de laringe. ¿Se entendió? Sí, gracias. Profe, y en el caso de que... Yo quería preguntar. Sí, dale, tranqui. Háblame fuerte, no te escucho.
Yo quería preguntar en la triada diagnóstica del síndrome de obstrucción laríngea. Estoy en duda con esa. Y tenés obstrucción, estridor. Porque acá, por ejemplo, dice tiraje, cianosis, aleteo nasal, signo de pistón laríngeo, que no sé qué es, disnea inspiratoria y tiraje. Después dice bradinea, expiración prolongada y rales húmedos. Y después la otra opción es alteración de sensorio, estridor, alteración de gases en sangre. Esas son, las encontré en un parcial. Vos pensá, la primera que dijiste es obstrucción, repetímela. Tiraje, cianosis y aleteo nasal. Sí. La segunda dice signo de pistón laríngeo, que no sé qué es pistón laríngeo, disnea inspiratoria y el ascenso de la laringe es... Ascenso y descenso de la laringe. Ah, eso. Bueno, es la segunda entonces signo de pistón laríngeo, disnea inspiratoria y tiraje. La tercera es bradimnea, expiración prolongada y rales húmedos. Y la cuarta, alteración del sensorio, estiridor y alteración de los gases en sangre. ¿Cuál es la duda? ¿Cuál es la duda que vos tenés ahí? Y no sé cuál es, por eso le pregunto, no entiendo. Es todo. A ver, fíjate, vos buscas una pregunta de múltiple choice y estás preguntando, todas esas cosas que vos nombraste, algo tienen cada una de efectividad, de positividad. Sí. El pistón laríngeo existe, el estridor inspiratorio es real, la bradicardia no es real, el tiraje sí, pero el tiraje tiene tiraje supraclavicular, intercostal y subcostal, hay que ver cuáles de ellos. ¿Me explico? Sí, cada una de esas respuestas tiene algo positivo. Positivo. Yo cuando la contesté signo de pistón laríngeo, disnea inspiratoria y tiraje, por lo de los seminarios que estuve leyendo. Pero después me vino la duda. Todo lo que vos contestaste, el signo de pistón laríngeo, el ascenso y descenso, el tiraje sí, depende de qué tipo de tiraje, pero lo que contestaste está bien. Sí. Profe. Yo lo veo como bien. Entonces. Ah, por eso. Sí, entonces, porque yo por los videos que vi, por los seminarios, vi que está de pistón laríngeo no, pero me supuse que era más o menos parecido a eso, y todo lo otro sí decía en el video, así que por eso le preguntaba. Bueno, gracias, doctor. Entonces, relacionados con esto, que hablamos del tiraje, depende de donde lo leas. Con una compañera ella leyó que el tiraje progresaba ascendentemente, y yo leí que progresaba descendentemente. O sea, ¿cuál es el correcto? Porque yo leí que primero son los supraclaviculares, luego los subclaviculares y luego se añaden los intercostales, que sería descendente. Pero yo otra cosa. Entonces, ¿cuál sería correcta? Es descendente siempre. Primero el supraclavicular, después intercostal y por último epigástrico o diafragmático. Epigástrico o diafragmático. Dale, gracias. Supraclavicular y supraesternal. Sí, en realidad es supraclavicular y supraesternal, porque en el ángulo por arriba de la articulación de Luis, por arriba del mango del esternón, se produce la depresión también, se ve. Dale. Y el pistón laríngeo, la laringe asciende y desciende, ese es el signo del pistón, con la inspiración, pero siempre es inspiratorio, nunca inspiratorio y expiratorio. Sigamos.
Luego, una pregunta que tengo con respecto a epistaxis, a su tratamiento, porque me surgieron dudas en el seminario, porque en el seminario dice que si tenemos una epistaxis activa que es grave, tenemos que pedir el KTP, el PT, tenemos que pedir el tiempo de sangría, el grupo y el factor. Pero luego también dice, en el mismo momento, que no hay que perder tiempo. Entonces, ¿no perdemos tiempo o lo pedimos? Primero, vos tenés una epistaxis grave. Con el paciente... Perdón. Vos tenés una epistaxis grave. El paciente está consciente. Lo ponés en posición semisentada. Tratás de que otra persona le tome la presión arterial y el pulso. Vos te ocupás de aspirarle la nariz o hacerle soplar la nariz y realizar las maniobras que correspondan para cohibir la hemorragia. Lo que tenés que pedir en el laboratorio es un hemograma, tiempo de protrombina, KPTT, y si querés podés pedir tiempo de coagulación y tiempo de sangría. Pero lo fundamental que tenés que vos tratar es mantener libre la vía aérea, controlar el pulso y la presión y abocarte a la hemorragia. Y otra persona, un ayudante, un colega tuyo, va pidiendo los análisis que corresponden. El pedido del grupo y factor, te vas a dar cuenta si el paciente está diaforético, transpirado frío, está pálido, sudoroso y taquicárdico. Significa que está entrando en shock hipovolémico. Entonces, ahí tenés que ver cómo lo recostás al paciente y sin que aspire sangre por si se desmaya, con la cabeza de costado, para que no se haga una broncoaspiración. Si vos te das cuenta que está pálido, que está diaforético, que está entrando en shock hipovolémico, el grupo y el factor es fundamental porque tenés que transfundirlo. ¿Se entiende lo que digo? O sea que de rutina no se pide grupo y factor, se pide solo lo otro. Lo otro, Buenísimo. pero si vos pensás que al paciente lo vas a tener que transfundir porque tiene un hematocrito por debajo de 30 y es un shock hipovolémico agudo, no crónico, no compensado, pedilo porque lo vas a tener que necesitar. Claro, gracias. ¿Otra pregunta? Profe, en la faringitis eritematopulácea, con respecto a los parámetros de laboratorio, ¿se pide siempre de rutina la antistreptolicina? ¿O en qué caso es más importante pedirlo? Yo le pido un hemograma, mira, son 4 o 5 análisis fundamentales. Hemograma, eritro, azo, antistreptolicina. Si querés podés pedir una proteína C reactiva, una estreptosima y una orina completa. Ajá, de rutina eso. Sí. Ah, buenísimo. Sí, la eritro, lo dije. Hemograma eritro. Bien, y el exudado para cultivo... No, el exudado rápido o el exudado con identificación de germen ante la repetición de procesos, pero no es de rutina. Claro. Ajá. Con respecto a la conducta frente a un diagnóstico de papilomatosis laríngea, ¿cómo sería el tratamiento? El tratamiento es quirúrgico de la papilomatosis laríngea. Siempre hay que considerar la obstrucción respiratoria como indicación fundamental de la desobstrucción, porque los cuadros de papilomatosis laríngea son un síndrome clínico que vuelven a aparecer y reaparecer los papilomas a nivel de la laringe, por más que uno lo opere. Pero la indicación está por la obstrucción respiratoria. Ah, listo. Y no se hace terapia radiante, ¿no? ¿Cómo, perdón? ¿Radiación? No. No. Bueno. Se puede hacer un tratamiento. Chao.
Se puede hacer un tratamiento con alguna, una inmunoterapia no específica, que era en su momento fue la BCG. Hoy para la papilomatosis hay vacunas específicas, pero no aconsejamos la irradiación de los papilomas. Profe, ¿y el tratamiento quirúrgico sería la Quirúrgico, microcirugía de laringe o cirugía endoscópica de laringe. Cualquiera de los dos métodos son indistintos. Gracias, profe. ¿Sí? Profe, Cortito. en el daño de epiglotis, ¿cuál sería la clínica? Porque, o sea, cuando hablamos de lesión en epiglotis podemos tener muchas lesiones, desde lesiones, por ejemplo, que haya habido una herida traumática por algo que tragamos, o que haya, si consideramos un tumor, una lesión, también puede ser. Entonces, si es, por ejemplo, una lesión tumoral que es grande, va a obstruir y va a dar una clínica que va a ser distinta a, por ejemplo, una epiglotitis o a una herida traumática. Entonces, ¿cuál sería exactamente la clínica? Porque a mí me perdió un poco pensarlo así. Doctor, yo voy a conectar Hola. ¿Cuál es tu pregunta específica? ¿Cuál sería la clínica que tenemos cuando tenemos una lesión en la epiglotis? Porque son muchas lesiones. La epiglotis tiene mucha sensibilidad, o sea que fundamentalmente va a tener odinofagia. O sea, dolor al tragar. Claro. Y después, dependiendo de la lesión, va a tener otro tipo de manifestación, como puede ser el sangrado o un compromiso de la vía respiratoria. De acuerdo al daño y el tipo de traumatismo. Porque vos cuando vos me decís un traumatismo de epiglotis, ¿qué traumatismo te referís? ¿En qué caso habitualmente se daña la laringe por un efecto traumático? ¿Cuando se tragan espinas de pescado, era? ¿O estoy equivocado? No, ahí cuando una espina de pescado es un cuadro que va a dar disfagia, sensación de pinchazo o de dolor al tragar, y está el antecedente de que el paciente refiere que se tragó algo. Pero eso no genera un traumatismo, se queda la espina o el huesito de pollo o lo que fuera en la vía respiratoria. Y ahí tiene que usted leer un poquito la parte de anatomía, porque hay zonas donde se tiende a depositar o estacionar el cuerpo extraño. Entonces sería un químico, profe. Una lesión química. ¿Una lesión química? Sí. ¿Ahí ya tendría sangrado o no? Eso implica toda la laringe, no solamente la pica. La lesión química es una quemadura habitualmente. Profe, se escucha muy bajito. La causa más común es el traumatismo No se escucha. No se escucha. No se escucha, profe. Se escucha el sonido por el profesor, Daniel. ¿Cómo? No se escucha. No se escucha nada. Está hablando el profesor Fabre. A ver si puede levantar el volumen. Por eso tiene que apagar el micrófono usted. ¿Podés levantarlo? Lo que estaba refiriendo, ¿me escuchan ahí? Ahí sí. Bueno, lo que estaba refiriendo el profesor Fabre es que las lesiones más comunes de laringe son por ahorcamiento o traumatismos por práctica de carácter sobre golpes directos sobre la laringe o intento de lesión de la laringe, el homicidio por ahorcamiento y los accidentes automovilísticos. Pero la sintomatología de la lesión del epiglotis depende de la patología que tenga. Porque si hay un tumor de epiglotis,
que ocupa un espacio va a tener trastorno inspiratorio. La misma lesión del epiglotis por la sintomatología que va a dar es odinofagia. Y cuando vos aspirás por error un elemento cáustico como soda cáustica o algún otro ácido, te va a dar inflamación y lesión de toda la laringe, no solamente el epiglotis. Pero entonces ¿Entendió? cursaría con en general odinofagia, disfagia, ¿y habría disfonía o no? ¿O disfonía no? No, disfonía no. Dale. Pero disfagia La epiglotis sí. no. La epiglotis no es sobre las cuerdas vocales, no hay disfonía. Pero disfagia sí. Sí, correcto. Listo. Dale. Gracias. ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí, profe. Y ahora sí. Una consulta. ¿Cuáles serían los requisitos que tengo que tener en cuenta para intubar o hacer una traqueotomía a una persona? Porque en el video me confundió. Le soy sincera. Entre el libro y el video me mareé. ¿Lo consultamos? No. ¿Te preguntaban? ¿Cuáles son los requisitos que tiene que tomar a cabo para cuándo intubar una traqueotomía o una intubación? Traqueotomía. Una traqueotomía. ¿Cuándo realizar una traqueotomía? ¿Lo contesto yo? Sí. Mirá, cuando vos tenés un síndrome de obstrucción respiratoria, lo primero que intentás con el paciente es hacer una intubación. Pasados los 4 o 5 días que el paciente está intubado, ya tenés que buscar otro medio para realizar una traqueotomía. Colocar un tubo endotraqueal que no pase por las cuerdas vocales, porque el mismo tubo endotraqueal, cuando está apoyado sobre las cuerdas vocales, va a producir un granuloma de depósito, una lesión. Para evitar eso, después del quinto, sexto día, indicar la traqueotomía. Si vos estás en un medio, no en un medio hospitalario ni en un lugar privado y tenés un síndrome de insuficiencia respiratoria, podés realizar una traqueostomía de urgencia, la cual no es aconsejable porque casi siempre son procedimientos muy tediosos, hay que tener mucho manejo de la anatomía y son pacientes que al hacerlo en forma urgente sangran por la tiroides inferior en forma abundante. Si se puede realizar la endoscopía, es mejor. La endoscopía y la intubación del paciente. O sea que 2 días son muy pronto. No, 2 días no. No, podés esperar más, hasta una semana, para realizar la traqueotomía. Entonces, ¿qué síntoma o signo tengo que tener en cuenta? No, vos te das cuenta que el paciente no mejora con su intubación y la intubación se va a prolongar en el tiempo. Por ejemplo, un paciente con COVID, ese paciente va a traqueotomía. En el video que está en YouTube decía que si se pasan más de 3 días se hace la traqueostomía, pero no, nosotros esperamos hasta 5 días. No sé el video de YouTube, no conozco esto. Yo te digo lo que es la cátedra, de 5 y 7 días. Bueno, listo, gracias. Profe, y respecto a, relacionado con esto, con lo de las intubaciones, cuando vamos o sea, cuando da las indicaciones para intubar, dice que cuando hay signos de que la ventilación está fallando, y hablaba de taquicardia y bradicardia. ¿Podemos tomar también la bradipnea y la taquipnea como signos de que está fallando o solo la taquicardia y la bradicardia? Habitualmente la bradicardia y la taquicardia. Dale. El micrófono del doctor Fabri se puede apagar, por favor. Hola. ¿Escuchaste? Sí. Se escucha mal.
¿Se escuchó? Sí, se escuchó. La bradicardia es cuando el paciente tiene un estado que aparece un reflejo vagal y se transpira, aparece toda una sudoración, se bradicardiza y, bueno, esos son parámetros que el cuadro es severo. Claro. El cuadro final. Sí. Una consulta. En las amigdalitis crónicas. Sí. Una de las complicaciones es el quiste de retención, ¿no? Sí, quiste amigdalino de retención, sí. ¿Y cómo está formado este quiste? O sea, ¿qué es? Se tapa la desembocadura de una cripta amigdalina. Ajá. Y una glándula empieza a obstruirse, empieza a acumularse calcio y produce el quiste de retención, que es una lesión totalmente banal. Ah, se puede tratar con antibiótico. Solamente odinofagia, es muy raro que dé temperatura. Sí. Y hay que drenarlo. Claro. ¿Algo más? Sí, profe, estuve estudiando los distintos tiempos no me sale la palabra, por Dios, de la dilución, y lo vi en bastantes sitios porque la verdad me cuesta un poco el tema, y depende de dónde lo leas, como que te clasifica en 3 tiempos, en 4 tiempos, en 5, y me surgió duda con el tema de en qué momento se cierra el velo nasofaringeo, porque en uno que leí dice que empieza en el primer tiempo, en otro dice que es en el segundo y en otra bibliografía dice que es en el tercero. Entonces, ¿qué es? No. ¿En el primero, en el segundo, en el tercero? Un segundo. Sí. La función del velo faríngeo. Que dice, repetí la pregunta que el doctor Fabre quiere escucharla. Claro, pregunto que en qué momento exactamente sería el cierre del velo, porque en alguna bibliografía dice que empieza en el primer tiempo, otras dicen que es en el segundo tiempo y algunas que es en el tercero. Entonces no me quedó claro en qué tiempo se produce el cierre. Hola. Acá estamos con mucho ruido. Estamos con una cortadora de pasto acá al lado y no podemos escuchar. Repetime bien la pregunta. Vale, quiero saber en qué momento se produce el cierre nasofaringeo. Sí, creo que lo estoy diciendo bien. Pelofaringio. Pelofaringeo, perdón. Porque en algunas bibliografías dice que es en el primer tiempo, otras dicen que es en el segundo y otras dicen que es en el tercero. Entonces no sé en qué tiempo se produce el cierre. Es en el segundo tiempo. Vale. Gracias. ¿Cuánto antena de carga? No se lo tengo acá. No está cargando. Sí, otra pregunta, chicos. Profe, yo tengo una pregunta respecto al tratamiento de la conjuntivitis bacteriana. Es que... No, conjuntivitis no, es de oftalmo. Tiene que preguntar ahí cuándo le van a dar la clase de repaso. Dale, gracias. Esta clase es de otorrino. Una consulta, en el caso de intubación, un paciente, digamos, con una palidez, ¿podríamos considerarlo como un criterio de intubación? ¿No? Como dijo nuestra compañera, algo así de bradicardia y taquicardia. La intubación, actualmente hay métodos para determinar si el paciente sí o sí necesita una intubación, como por ejemplo tener que tener un oxímetro digital, estar conectado y ver también la oximetría, el pulso. O sea que cuando vos ves que los parámetros de oxigenación van disminuyendo, y si tenés un tubo a mano tenés que usarlo. Por ende, bradipnea y taquipnea también se consideraría. Todo se considera. Fundamentalmente si tenés
instrumental, como puede ser un oxímetro de pulso, tenés que tenerlo como parámetro fundamental. ¿Cuánto es la saturación normal de oxígeno? 97, 98%. 98 a 100. Está bien. ¿Otra pregunta? Profe, ¿y la presencia de estridor también sería un parámetro para intubación? ¿Cuál? La presencia de estridor. No, o sea, te vuelvo a repetir, si el paciente no tiene dificultad en la oxigenación, no necesita. Si usted tiene el estridor, pero el paciente está respirando, está ventilando, no. Ok, gracias. Profe, ¿y a un neonato lo podemos traqueotomizar? ¿A un recién nacido? Y tendría que ser una causa muy extrema para tener que traqueotomizarlo. Dale. Se lo puede intubar primero. Pero podría llegar a traqueotomizarse si fuera necesario. Sí, se puede traqueotomizar, pero No está recomendado. técnicamente se puede, pero no es habitual. Dale. Profe, en la epistaxia, el taponaje antero-posterior, una epistaxis severa posterior, ¿cuánto tiempo se puede dejar máximo? Entre 5 y 7 días y más también. Más de eso también se puede. Sí. Profe, una consulta. En una guardia médica, ¿qué se realiza primero? ¿Un taponaje o se puede realizar la cauterización? Y en una guardia, muy probablemente que te manejes mejor con un taponaje. Bien, gracias. Y más si no sos especialista. Perfecto, gracias, profe. Y en una epistaxia activa, ¿qué método se utiliza con más frecuencia para determinar la localización? Porque si coloco un taponaje anterior quizá puede seguir sangrando y no sé qué es una epistaxia posterior. En principio, todo paciente que está sangrando por nariz, si vos le haces extender la cabeza, sí. Espera que voy a bajar este. Voy a apagar el micrófono. Vos le haces extender la cabeza, o sea, echar la cabeza para atrás, el paciente siempre va a sangrar a posterior, va a ir hacia la faringe el sangrado. Claro. Una forma de saber es poniéndolo con la posición mirando al horizonte, o sea, ni extendida ni flexionada, y si es posterior es muy probable que toda la sangre vaya hacia atrás, o sea, que el paciente siente que la traga. En cambio, si es anterior, va a gotear por la fosa nasal. Ah, buenísimo. Y si vos al paciente, al revés que en el otro ejemplo, si al paciente lo pones sentado, con las rodillas abiertas y la cabeza agachada, va a sangrar todo por adelante. Claro. O sea que la localización te podés orientar poniéndolo, ya te digo, mirando al horizonte. Sí, más práctico eso. Y ahí más o menos vas a ver si la sangre va hacia la fosa, hacia adelante o hacia atrás. Y con respecto a los métodos de imágenes, ¿cuál podríamos utilizarlo? ¿Para qué? Para determinar el origen del sangrado. Y bueno, ahí tenés que ver el tipo de sangrado, si vos sospechás que es un tumor, si sospechás que es un tumor fibroangiomatoso, podés pedir una angioresonancia, podés pedir una resonancia. Igual. Es más posible que te la arregles con una resonancia, porque es para partes blandas. Salvo que sea un traumatismo, supongamos una fractura, un traumatismo, en ese caso se impone una tomografía. Y una
Claro, yo había leído, doctor, que primero se usaban las rinoscopías, primero la anterior, y en caso de que no encontrábamos el sangrado de la parte anterior, se pasaba a una rinoscopía posterior como primera medida diagnóstica de diagnóstico por imágenes, y que luego, cuando eran recurrentes, para la fibroscopía y la rinoscopía no son métodos de imágenes, son exámenes complementarios que se basan en la exploración. Pero sí se harían en primer orden, antes que cualquiera por imágenes. Se puede, sí, si vos tenés más o menos controlado el sangrado, donde el sangrado es mínimo y que te permite hacer una rinoscopía anterior, la haces y ahí te va a orientar si el sangrado básicamente es anterior o posterior. ¿Por qué? Porque si es anterior lo vas a ver sangrando activamente en una zona de ahí de la zona anterior. Y si vos el paciente está con un sangrado activo, le hace una rinoscopía anterior y no le encontrás que esté sangrando por anterior, por deducción es un sangrado al menos que no es anterior, es medio o posterior. Dale, entiendo. ¿Otra pregunta? Entonces, si es por trauma, se hace TAC, y si es para ver la anatomía, resonancia, de preferencia. Si es un traumatismo, se puede ir, un estudio puedes complementar al otro, o sea, podés pedir una tomografía, si es algo traumático, una tomografía. Después se verá si se complementa con una tomografía, si necesitas una tomografía con contraste, una resonancia también con contraste de vasos, que es la angioresonancia. Depende, eso se va a ir viendo. Hola, ¿otra pregunta? Si tenemos un cuerpo extraño en el conducto auditivo externo y se trata de una pila botón, ¿cuál sería la conducta a seguir? Bueno, si es una pila botón, el primer punto es que es un procedimiento que lo tenemos que hacer con carácter de urgente. Sí. En principio también hay que tener en cuenta que si es una pila botón no se le puede hacer ningún tipo de maniobra con agua. Ajá. Y hay que extraerlo, hay que traerlo a la brevedad. Como una pinza. Fundamentalmente sin las pilas botón se sacan con ganchito o instrumental romo acodado para poder traerlo hacia el exterior. ¿Se hace con anestesia general o no? Depende del paciente. En general nosotros lo hacemos con anestesia, sin anestesia en el consultorio o en la guardia. En caso de un chiquito muy chiquitito que amerite anestesia general, se le hace o una sedación o una anestesia. ¿Y tengo que hacer algún tipo de imagen antes o directamente se saca? Si lo estás viendo, ¿para qué querés una imagen? No, directamente se saca. Profe, y en lo que sería los angiofibromas nasofaringios, ¿cuáles serían exactamente cuál sería la clínica? O sea, porque yo leí que dan hiposmia, o sea, el libro dice que dan hiposmia y que puede haber también otopatía serosa, pero no sé si también nos van a dar obstrucciones nasales o epistaxis o problemas de hipoacusia. La triada clásica del angiofibroma es obstrucción, sangrados intermitentes que van increciendo, la obstrucción también va increciendo. El tema del olfato no es característico, y patología auditiva por compresión o obliteración del orificio de la trompa de Eustaquio. Y el punto a tener en cuenta que si pensamos en un angiofibroma tiene que ser un chico joven, de más de 8 o 10 años en adelante, hasta los 16, 18 años. Y varón. O sea, que tendríamos una otopatía que sería secretora y tendríamos una obstrucción, un bloqueo, y tendríamos epistaxis. Pero la epistaxis sería unilateral o bilateral. En general es unilateral, pero puede venir sangre por la otra la fosa contralateral también. Dale.
Pero la característica es que son sangrados que se van incrementando y son repetidos. Empiezan siendo pequeños y después se van magnificando. Dale, muchas gracias. Claro. ¿Otra pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. ¿Cuál es el lugar más frecuente donde, digamos, se impactan, por ejemplo, los huesos, las espinas, los escarabajos a nivel de la hipofaringe? Porque es que en el video de la cátedra decía que se ubicaban en el seno piriforme y que producían odinofagia, pero un amigo me decía que no, que en la valécula, entonces quedé ahí como confundida. Bueno, los escarabajos, no sé, nosotros no tenemos paciente que se traigan escarabajo. Si vamos a hablar escarbadientes, perdón, escarbadientes. Escarbadientes, sí. Eso es otra cosa. Sí, puede ser en la valécula y en segundo lugar en seno piriforme. Gracias. Que quedamos bien con tu amigo y queda bien vos también. Gracias. Con el libro. No, se puede, es muy incierto el lugar donde se van a impactar los cuerpos extraños en la faringe. Puede ser en la amígdala, puede ser en la base de la lengua, pero por frecuencia estamos hablando de que puede ser el lugar donde el primer obstáculo es la valécula, el epiglotis, el ángulo que forma la epiglotis con la base de la lengua. Después, si pasó ese lugar y va por los costados, se puede ir al seno piriforme, que son los repliegues faringolaringios. Sí. Gracias, profe. Profe, la insuficiencia ventilatoria nasal de causa cuantitativa, en la práctica, digamos, ¿qué es la causa más frecuente? ¿Qué es lo que más se ve? Depende de la edad. Si por frecuencia la insuficiencia respiratoria nasal más común es la infecciosa o viral, bacteriana o viral, o sea, los resfríos, las congestiones, la sinusitis, todas dan dificultad respiratoria por congestión. Después factores alérgicos. Y después vienen los cuerpos extraños, vienen las alteraciones anatómicas como desviaciones de tabique, etc. Bueno. Hola. Profe, le quería hacer una preguntita. Hola. Hola. Sí, le quería hacer una preguntita. Se escucha un teléfono. Qué guacho no corta, ¿eh? Insistente tu paciente. Hola, ¿me escuchás? Sí, ¿me escuchan? Sí, se escucha un zumbido igual, una llamada. Yo lo escucho con el celular de Daniel y no me... Hola. Hola. ¿Me escuchan? Sí. Ahora, bueno, sí, otra pregunta. Habla un poquito más fuerte. Hola. Profe, yo tenía una consulta con respecto a los antibióticos que se utilizan para lo que sería... Con respecto a los antibióticos, habla fuerte porque no escuchamos. Sí, le consultaba con respecto a los antibióticos que se van a utilizar, por ejemplo, a nivel de las fosas nasales. ¿Cuál sería el más recomendado? ¿Para qué motivo de fosas nasales? No entiendo qué motivo. Por ejemplo, frente a un proceso infeccioso. Un rinolito o la obstrucción. ¿Una infección de fosa nasal? Si vos tenés una sinusopatía, tenés que pensar una amoxicilina con ácido clavulánico o una ampicilina con sulbactam, que son antibióticos de amplio espectro. Bien, gracias, profe. Profe,
Luego yo estuve discutiendo con una amiga hablando de parálisis congénita de cuerdas vocales, y cuando hablamos de la unilateral, ella me decía que había leído que daba disnea, pero yo le dije que yo tenía que no daba disnea porque se abduce bien el que no está paralizado, se abduce y puede dar, o sea, permite el pasaje de aire. Yo lo que tenía era que daba cambios en el llanto del recién nacido. No sé si lo tengo bien o tiene razón ella. Claro, sí, exacto. La parálisis de cuerda vocal unilateral de recurrente por síndrome, un mielomeningocele o un síndrome de Arnold-Chiari de recién nacido, produce una compresión del recurrente del nervio vago y produce la cuerda vocal está en abducción, está abierta, entonces no tiene insuficiencia respiratoria, tiene llanto bitonal. Sería bitonal, no áfono, porque yo lo tenía como áfono. Llanto bitonal, una cuerda se mueve y otra no. Ah, buenísimo. Y profe, ¿los síntomas recién comienzan en la pubertad? No, comienzan antes. Bien. Los síntomas de la disfonía están. Los síntomas comienzan antes. Dale. Hay un caso que, el profesor se lo nombró, es decir, todos los tumores de fosas nasales, cuando son lesiones blandas, lo ideal es la resonancia de senos paranasales con corte multi-slide. Sí, es una tomografía con cortes muy delicados de las fosas nasales y de los senos paranasales. Si ustedes sospechan un tumor dentro de fosas nasales que produzca epistaxis. Hay un solo caso, que es el angiofibroma nasofaringeo, que uno pide una tomografía, aparte de los traumatismos de cráneo y distintos tipos de traumatismos, con contraste y con angiografía, cuando uno sospecha un angiofibroma nasofaringeo, para ver la extensión que una tiene biopsia. No, biopsiar no se biopsia. Si uno sospecha un tumor, un angiofibroma nasofaringeo, no está indicado la biopsia. Está realizado los estudios endoscópicos, está indicado, los estudios endoscópicos y la tomografía con contraste y la angiografía con contraste, para ver la extensión de la lesión. El diagnóstico se llega por sospecha clínica, no por biopsia. ¿Correcto? Sí. Dale. Sí, profe. ¿Otra pregunta? Yo tengo una duda, profe. Con respecto al músculo palato-faríngeo, une el pilar anterior con el posterior, ¿no? De la faringe. Palato-faríngeo, sí. Bien. Es uno de los pilares, el palato-faríngeo. Pero, digamos, une el pilar anterior con el posterior, o constituye el posterior o constituye el anterior. El posterior, ¿no? Posterior. Ah, está bien, constituye el posterior. Palato-faríngeo posterior. Bien. Perfecto. En los traumatismos de nariz, de pirámide nasal, por la clínica, ¿podemos orientarnos y diagnosticar si es bilateral o unilateral? Tenemos que hacer sí o sí la radiografía. No, yo lo primero que hago es inspecciono. Sí. Hago una rinoscopía anterior para descartar una fractura de cartílago cuadrangular del tabique y ver si hay hematomas. Después realizo la palpación del hueso propio de la nariz. Obviamente con cuidado para no producir más dolor del que el paciente tiene. Y después pido una radiografía de perfil de hueso propio. Ah, de perfil, de frente no. ¿Entiende el algoritmo? Impresión. Sí. Mirá la cara. Rinoscopía, radiografía. Una mentonazoplaca. Ya van a cortar a que me están llamando.
¿Y se coloca taponaje anterior también? Y se coloca taponaje anterior si hay epistaxis. Después llaman cuando tengan la radiografía, si hay fractura de hueso próximo con desplazamiento, llaman al otorrinolaringólogo para que haga la reducción, retiran el taponaje que tienen puesto y hace la reducción y después vuelve a colocar lo que él quiere. Y profe, en el caso de que requiera, por ejemplo, una férula o un taponaje, ¿por cuántos días debe llevarse? Si vos tenés un traumatismo de fosa nasal con fractura de hueso propio y fractura del tabique y tiene una epistaxis, ese taponaje no tiene que dar menos de 3 días, entre 3 y 5 días, taponaje anterior obviamente. Pero si tiene una fractura y ustedes ven que está desplazado el hueso propio, lo envía al otorrino cuando saque el taponaje para hacer la reducción, después va a volver a colocar otro taponaje o no, depende como él vea la mucosa de la nariz si va a sangrar o no. ¿Se entiende? Sí, sí. Profe, luego con respecto a la anatomía, o sea, cuando hablamos de lo que hay dentro del cavum, o sea, yo tenía por la clase que estaba la adenoides, la desembocadura de la trompa de Eustaquio y la fosita de Rosenmüller. Pero el problema es que en el libro pone que también están las adenoides tubarias. Entonces, ¿las considero dentro o no las considero dentro del cavum? En el cavum tenés que es el espacio anatómico de la rinofaringe, por delante de las coanas, la lámina perpendicular de Bowman. A los lados tenés la trompa de Eustaquio, la fosita de Rosenmüller y dentro de la fosita de Rosenmüller la adenoide de Gerlach. Te la compliqué, que es la adenoide tubaria. Y en el medio, la amígdala de Luska o adenoide faringea. O sea que sí consideraríamos... Vos querías nombres, yo te di más nombres. Ay, que yo. O sea que sí consideraríamos bueno, que todo están... eso hay. Y a veces cosas excepcionalmente, está la desembocadura del quiste de Towalt. ¿Vos querías nombres o te doy nombres? Entonces sí consideramos que las adenoides tubarias se encuentran dentro del cavum. Están dentro del cavum, sí. Buenísimo. Señora. Gracias. Profe, una consulta. ¿Cuál sería el método de elección para estudiar, digamos, si tenemos una lesión a nivel de la faringe? O sea, ¿qué estudio hacemos? Recibir al paciente, hacer una historia clínica, inspeccionar el cuello, hacer un examen de orofaringe, después enviarlo para hacer una rino-nasofibrolaringoscopía o una endoscopía laringea con un otorrinolaringólogo. Si no tenemos nada que podemos observar y pensamos que no está en la luz laringea la lesión, pero pensamos que está en la pared laringea, entre los constrictores superficial, medio e inferior de la laringe, tenemos que hacer una ecografía y si no, una tomografía de cuello. ¿Y la videodeglución en qué caso se haría? Si sospechamos un trastorno de deglución de tipo mecánico o un trastorno neurológico que lleva a un trastorno en la deglución, sobre todo en los chicos. La videodeglución no me da diagnóstico, me da que el paciente no tiene un buen desarrollo del bolo alimenticio, pero no me da diagnóstico de una patología orgánica. Yo pienso que la lesión que tiene en el cuello, yo pido una tomografía de cuello, y si no, una resonancia magnética, me da más diagnóstico que la videodeglución. ¿Se entiende lo que digo? Sí, se entiende. Gracias. Profe, le quería hacer una preguntita. Yo estuve leyendo que el síndrome obstructivo laringeo en niños es más frecuente que se produzca por los cuerpos extraños. Pero después, en otro lado, estuve mirando que también era frecuente por una laringomalacia o por un componente genético. Ya te digo que las obstrucciones laríngeas, lo más frecuente es la laringomalacia o un trastorno genético o una alteración de estridor laringio
En el niño me estoy hablando que los cuerpos extraños. Si no, estarían comiéndose caramelo y atragantándose todos los días los chicos, ¿no? Buenísimo. Los cuerpos extraños existen, pero no son tan frecuentes. Entonces lo más frecuente son la laringomalacia. La laringomalacia. Listo. Gracias, profe. Vuelvo a repetir, el comienzo de esta charla me dijeron, pero el recién nacido no. Todos son recién nacidos. Sí, en la primera semana hay una patología más frecuente. De la semana en adelante es la laringomalacia lo más frecuente. Claro, y después del mes es otra la patología la más frecuente. ¿Son todos recién nacidos? Sí, son todos recién nacidos, pero distintas etapas de evolución. Sí, profe. Gracias. ¿Algo más? Profe, con respecto a los hematomas como, del tabique nasal, como consecuencia de un traumatismo, ¿en cuánto tiempo es lo recomendable drenarlo como máximo? No. Ustedes cuando ven el hematoma llaman al otorrino y que se lo drenen en el momento. Bien. Por favor, no dejen pasar un hematoma porque van a quedar con un secuestro de tabique y pueden llegar a ser un tromboembolismo, una trombosis del seno cavernoso por las venas emisarias. ¿Me explico? Así que cuando ustedes sospechan un hematoma de tabique que tiene una obstrucción bilateral de la fosa nasal, un abombamiento del tabique en el cartílago cuadrangular, llamen al otorrino, a lo sumo decir, mira, no era, y listo. Pero no esperen. ¿Cuáles serían las complicaciones, profe? Y las complicaciones, secuestro, perforación del tabique por el proceso infeccioso y una perforación septal y un secuestro del tabique. Pero eso no sería nada. La complicación más grave que puede hacer es una trombosis de seno cavernoso o un acceso cerebral. En la faringitis, laringo viral, en el tratamiento, además de los AINES y del reposo y todo, ¿se usan los corticoides? No, pará. Si es viral es una cosa, si es bacteriana es otra. O va a Córdoba o va a Buenos Aires. Son cosas distintas. Bacteriana. Bacteriana, va a Córdoba. Bueno, si es bacteriana le puede dar un antibiótico, le das un antibiótico, le das analgésico por vía oral, que puede ser paracetamol, ibuprofeno, y si tiene muy congestiva la garganta, puedes usar un corticoide de depósito o 2 dosis de corticoides orales. 2 o 3 dosis. Claro, depende de la inflamación que haya. Claro, exacto. Lo manejás de acuerdo a la clínica. Ahora, si vos tenés una faringitis viral que fuiste para Buenos Aires y tenés una gran congestión, pero también tenés estornudos, agua por la nariz, picazón, más que picazón, estornudos no quintosos, sino 1 o 2 estornudos a la mañana, al mediodía, a la tarde, y tiene tos, tiene catarro y tiene fiebre, te manejás con AINES. Te manejás con aire. El corticoide como última lesión. Claro, ahí sí. Sí. Profe, le quería hacer otra preguntita. Que yo no entiendo, estuve leyendo lo de la angina de Plauvicen. Lo dijiste bien, Plauvicen. Vicente, eso. No la entiendo yo por el video que vi. ¿Qué es la afectación? ¿Qué video ven ustedes, chicos? Y nos dieron unos videos de otorrinolaringólogo. Sí, perfecto. No, yo tenía miedo que estén mirando videos de YouTube y qué sé yo, esas cosas, ¿no? No. Bueno, ustedes quieren mirar, miren lo que quieran, pero no lo recomendamos. Bueno, la angina de Plauvicen primero se produce en pacientes dentados. Jóvenes, que se le realiza una extracción dental. Y a los 2 o 3 días de producido la extracción aparece con una lesión ulcerosa unilateral por una asociación fuso-espiralar. Uno puede pensar que es un afta, puede pensar que es un cáncer, puede pensar que es un chancro sinfilítico, pero vamos a hacer los diagnósticos diferenciales entre ustedes y yo. Primero, si es un cáncer,
tiene que ser fumador o etilista. Tiene que tener no un proceso tan agudo como eso, sino un proceso crónico. Sí. Si es un chancro, es indoloro, y esto duele. Y si es un afta, tiene que tener varias lesiones en la encía, en la boca. Cuando uno se extrae una dentadura o extrae un diente, no sé ustedes, pero a mí me pasa, voy al dentista, a los 2 o 3 días aparezco con afta. ¿Por qué? Porque la tensión nerviosa que tengo al sentarme en el sillón y sentir el ruido del torno, yo creo que me inmunodeprime. Por eso aparecen las aftas en mi boca. Pero esto es una sola afta, no muchas aftas. Es una sola. ¿Entienden lo que digo? Sí, sí. Las aftas son producidas por el Coxsackie, hecho 3. Es un virus. Y esto es una asociación fuso-espiralar. Lo ideal es usar la penicilina. Ah, sí. Y se da en pacientes dentados y con mal estado dental. Ah, listo. Listo, El profe. diagnóstico clínico siempre. ¿Se entendió? Sí, sí, lo entendí, profe. Muchas gracias. Bueno, chicos, ¿nos abandonamos mutuamente? Sí, profe, muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Suerte. Gracias. Cuídense. Sí, esta es la de primera elección. Sí, seguro que es la de videodeglución, porque la resonancia magnética se usa para ver partes blandas, el TAC para ver partes duras, me parece que era, y la endoscopía es la que se usa como primer método para ver si la ves.